Buenas noches, vamos a compartir la lección número 7 del curso Doctrina de Dios. El libro estamos estudiando se llama Creciendo en Dios y la lección número 7 habla acerca de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Hemos estudiado en este curso el Dios es amor, la santidad de Dios, la bondad de Dios, la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios. Y bueno, hemos estudiado estas lecciones, la justicia de Dios, y hoy nos toca entonces la fidelidad de Dios. Recordando que, ah, recordando uno, vamos a orar para que el Señor nos bendiga en este día. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado y por la oportunidad que tenemos de seguir compartiendo acerca de tu palabra, acerca de ti. Y queremos que tu Espíritu Santo nos ilumine para entender, para comprender tu palabra, tu mensaje, estas enseñanzas. Y oramos por los hermanos que no han podido conectarse, que ellos puedan tener la oportunidad de hacerlo y que podamos seguir adelante en este curso. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Entonces, recordamos que la estructura que tenemos de cada lección es afirmar lo que la Biblia dice acerca de la fidelidad de Dios, eh, aprender de Dios, que es la respuesta del hombre a la revelación de Dios, es decir, nuestra respuesta a la fidelidad de Dios, la experimentar a Dios, donde podemos compartir experiencias personales o de otros acerca de la fidelidad de Dios en nuestras vidas y esperar en Dios, las promesas de Dios en relación a su fidelidad. Entonces, en afirmar a Dios, afirmar la fidelidad, ¿qué dice la Biblia acerca de la fidelidad de Dios? ¿Qué significa la fidelidad de Dios? Fidelidad significa, primero, que su palabra es verdad. Dios es verdadero. Él es fiel y verdadero. La fidelidad siempre va junto con la verdad. Pablo afirmó que la infidelidad del hombre no puede invalidar la fidelidad de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 3 al 4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy la verdad. Todo lo que él dice, él lo hace. Sus palabras son fieles y verdaderas. Cuando Dios pronunció su sentencia sobre el hombre y la serpiente o el diablo, todo se cumplió. El hombre comió del árbol prohibido, desobedeció a Dios y murió así como Dios lo había declarado. No murió físicamente de manera inmediata, pero lo hizo en el tiempo señalado con Dios. Y como representante de la humanidad, la muerte pasó a todos los hombres, como dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El hombre no murió físicamente de forma inmediata, pero sí después de un tiempo. El hombre murió espiritualmente porque el pecado rompió su relación con Dios. Y aunque fue restaurada, nunca fue igual. El hombre necesita mucha ayuda para poder mantener esa relación. Y si no se arrepiente, entonces esa muerte física, entonces conlleva a la muerte eterna. Si continúa viviendo en el pecado, tiene como resultado la muerte eterna. Lucas 13:3 dice, os digo no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y segunda de Tesalonicenses 1:9 dice que seremos excluidos
de la presencia de Dios y de la gloria de su poder para siempre. Así que nada quedará sin cumplimiento. Cuando Dios dijo a Samuel, cuando Samuel era un adolescente, cuando Samuel fue llamado por Dios, Dios le mostró, le dijo lo que él iba a hacer con la familia del sacerdote Elí y afirmó que ninguna palabra de la que él le había dicho caería en tierra. Eso lo dice Primera de Samuel 3:19. Cuando pronunció su juicio sobre Judá en el tiempo de Habacuc, que era la cautividad babilónica, le dijo en Habacuc 2:3, aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo. No fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Y eso que Dios dijo que iba a hacer con Judá en su caída con los babilonios, eso se cumplió así. Cuando Dios pronunció su juicio sobre David, todo se cumplió. Él le dijo, la sangre y la espada no se apartarán de tu casa. Y todo se cumplió porque sus palabras son fieles y verdaderas. Su palabra no volverá vacía. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello para lo cual le envié. Y Jesús afirmó esa fidelidad de Dios y su palabra cuando dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, en Mateo 24:35. Porque de cierto os digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, dijo el Señor en Mateo 5:18. Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, sino solamente sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios, dijo Pablo en 2 Corintios 1:18 y 20. Entonces, fidelidad significa que Dios es verdadero. Él es fiel y verdadero. Significa también que sus promesas se cumplirán. Sus promesas incluyen bendición y juicio. Él prometió castigar al hombre y también al diablo, y prometió un Salvador por gracia en Génesis capítulo 3, versículo 15, que nosotros conocemos. Él prometió a Abraham una descendencia innumerable, cuando sabemos que Abraham era viejo, su esposa era estéril y era ya casi de 100 años. Y él le cambió su nombre. Tú serás llamado padre de multitudes. Y Abraham no tenía ningún hijo, porque la Biblia dice que Dios, él llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces él prometió a Abraham una descendencia innumerable, una tierra especial y un salvador para todas las naciones. En tu simiente serán benditas todas las naciones. También prometió bendecir a los que le bendijeren y maldecir a los que le maldijeren. Aunque puede ser cuestionado si su promesa sigue vigente para el pueblo de Israel hoy, en Venezuela nosotros vivimos una experiencia reciente en relación a eso. El presidente Chávez maldijo públicamente a Israel. Textualmente dijo, maldigo a Israel desde mis entrañas. Y eso fue pasado por los medios de comunicación. Siendo un hombre saludable, teniendo en su mano la riqueza del país y la aceptación de todos sus aduladores, al tiempo murió con un cáncer en sus entrañas. Aunque trataron de ocultar la enfermedad e intentaron todos los medios para curarla, muchos pensamos que no pudieron hacer nada porque este era un juicio de Dios en respuesta a sus maldiciones.
Es decir, que como si todavía estuviera vigente esa promesa a Israel, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Fidelidad significa guardar el pacto. Dios cumple todo lo que le corresponde en el pacto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Su pacto con Adán y la humanidad. En ese pacto podemos resaltar la responsabilidad sobre la tierra que le dio al hombre, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. La responsabilidad que le dio sobre su descendencia, fructificaos y multiplicaos. La responsabilidad que le dio sobre su vida espiritual, que es la obediencia. Comed de todo el árbol del huerto, pero del que está en medio del huerto no comáis. Se incluye también la promesa de salvación después de la caída. Entonces, no solo era un pacto con dos personas, sino que era un pacto con toda la humanidad que Adán y Eva representaban. Así lo afirmó Buswell en su teología sistemática. Las palabras de Dios al hombre al establecerse en el jardín de Edén implican una relación de pacto que incluye a todos los descendientes de Adán. Entonces Dios es un Dios que guarda su pacto, aunque el hombre no ha guardado su pacto. Su pacto con Noé y la familia. El pacto de Noé, que se encuentra en Génesis 9, 8 y 17, es la promesa que le hizo Dios a Noé y su descendiente después del diluvio que destruyó al mundo. El pacto de Noé tiene varias características distintivas. Primero, es un pacto incondicional. En segundo lugar, le fue hecho a Noé y a todos sus descendientes, así como a todo ser viviente y a la tierra en general. Y tercero, fue sellado con una señal que es el arco iris. El pacto con Noé es un pacto incondicional porque no depende en nada de Noé, de lo que Noé y sus descendientes hayan hecho para cumplir el pacto. La promesa se basa solo en la fidelidad de Dios. Debido a la fidelidad de Dios de hacer lo que dice que hará, podemos saber hoy con certeza que nunca habrá otro diluvio mundial como en los días de Noé, no importa cuán malvado se vuelva la humanidad, porque Dios es un Dios fiel que guarda el pacto. Su pacto con Abraham y su familia incluía recibir bendición y ser fuente de bendición para todas las naciones. Hacerle una gran nación con una descendencia innumerable, una tierra especial y un Salvador prometido. Este pacto lo confirmó a su hijo Isaac y a su nieto Jacob. Pablo recalca mucho que este pacto, detallado en Génesis 15, como confirmación de la promesa de Dios, fue obra exclusiva de la gracia de Dios, siendo unilateral e incondicional, ya que Dios garantizó las bendiciones sin pedir a Abraham más que lo necesario. Fe para recibir lo que Dios proveía. El pacto de Dios con Moisés y con el pueblo de Israel. Bajo las condiciones del pacto mosaico, Dios prometió ser el Dios de Israel, su protector y defensor. E Israel juró ser el pueblo fiel de Dios. La obediencia significa bendición y vida, y la desobediencia resultaría en maldición y muerte. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces regresó Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que Jehová le había mandado. Todo el pueblo respondió diciendo, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Pero nosotros sabemos que el pueblo no cumplió su parte en el pacto. Sin embargo,
Dios sí cumplió su parte en el pacto, porque como dice la Biblia, aunque fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Su pacto con David fue que nunca faltaría quien se sentara en su trono. En tu trono será sentado, tendrá rey eternamente y para siempre. El pacto de Dios con David, entonces ese reino o ese que reinará eternamente, descendiente de David, es Jesús, y el Señor cumplió su pacto. El nuevo pacto, su pacto con los discípulos y la iglesia, fue descrito por Dios por medio del profeta Jeremías y Ezequiel. Hay tres elementos importantes en ese nuevo pacto: poner sus leyes en nuestros corazones, se refiere al Evangelio; poner su espíritu sobre nosotros, se refiere al Espíritu Santo; y perdonar nuestros pecados, se refiere al sacrificio de Cristo, que con su sangre puede limpiarnos de todo pecado. Y Dios cumplió su nuevo pacto, es que tenemos redención en su sangre, el perdón de pecado. Esta copa, cuando compartió la última cena con los discípulos, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual por vosotros es derramada. Entonces, fidelidad significa que Dios guarda el pacto. Fidelidad también significa completar su obra perfecta. Nada es dejado a medias. Ningún plan dejará de cumplirse. Ninguna obra quedará inconclusa. El salmista lo afirmó en el Salmo 33:4. Toda recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Pablo afirmó la fidelidad de Dios en sus obras, en su obra. Dice: el que comenzó en usted la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en Corintios dice: preciso es que él reine hasta que haya puesto sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces la Biblia afirma la fidelidad de Dios, que Dios es fiel y verdadero. Sus palabras, sus promesas, sus obras, su pacto, todo lo que Él ha prometido, todo lo que Él ha declarado que va a hacer, Él lo hace. Aprender de Dios es la segunda parte. La respuesta del hombre a la fidelidad de Dios muchas veces es desconocer y olvidarse de la fidelidad de Dios. Un ejemplo lo tenemos en el rey Asa. El rey Asa lo hizo, se olvidó de las grandes maravillas de Dios a su favor. Leo lo que dice la Biblia: en aquel tiempo vino el vidente Hananí ante Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. El profeta le dice: los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho, de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces el rey Asa, cuando él confió en el Señor, Dios mostró su fidelidad y le dio victoria sobre ejércitos numerosísimos, muy grandes y fuertes. Pero entonces él dejó de confiar en la fidelidad de Dios, hizo pacto con los sirios, entonces puso su confianza en otros pueblos, así como muchas veces el pueblo de Israel lo hizo, poniendo su confianza en Siria o en Asiria o en Egipto para luchar contra sus enemigos, y se olvidaron de la fidelidad de Dios. Entonces muchas veces nosotros también en nuestra vida nos olvidamos de la fidelidad de Dios, como Dios ha sido fiel con nosotros, y muchas veces entonces nosotros no respondemos de la mejor manera a Dios. Y nuestra respuesta a la fidelidad de Dios, la mejor respuesta, es también ser nosotros fieles,
como dice el himno, oh tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Y dice, oh tu fidelidad, una parte, cada momento la veo en mí. Y nuestro deseo debe ser ver esa fidelidad de Dios en nuestras vidas, ser fieles como Dios es fiel. Moisés es un gran ejemplo de esa fidelidad para todas las generaciones, porque en Número capítulo 12, 7 y 8 dice el Señor, no así mi siervo Moisés, que es un siervo fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él. Entonces ese no es el propio testimonio de Moisés, es el testimonio de Dios acerca de Moisés. Es decir, que Moisés fue un hombre que respondió de la mejor manera a la fidelidad de Dios, siendo un hombre fiel en toda la casa de Dios. Samuel, el profeta Samuel, también es otro gran ejemplo. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Eso significa que todas las palabras de Samuel se cumplieron y fue conocido que eran palabras verdaderas de Dios. Por tanto, todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y eso lo dice Primera de Samuel capítulo 3 versículos 19 y 20. David también es ejemplo de fidelidad, aunque nosotros conocemos su caída. Sin embargo, la Biblia dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, de mi ungido todos los días. Y esa palabra se refería al rey David. La otra parte entonces es experimentar a Dios. Aquí yo doy un testimonio que cuando una de los episodios más tristes y dolorosos que yo enfrenté en mi ministerio, yo fui enviado como misionero a Barquisimeto a plantar la iglesia de la cual soy pastor hace 30 años, en el año 1994, hace 29 años. Y en el año, yo fui enviado a plantar esta iglesia. Yo vivía en Acarigua, era misionero de la primera iglesia bautista de Acarigua. Y después de trabajar 2 años, en el 16 de diciembre de 1995, bueno, entonces vine en el 93, porque en el 95, después de 2 años, entonces se constituyó la iglesia con 20 miembros bautizados. Para el acto de constitución, nosotros, la iglesia madre, invitó al presidente de la convención en ese momento para que predicara en el acto de constitución. El presidente no fue, tuvo algunas situaciones y no fue. Bueno, pero se constituyó la iglesia. En enero era la asamblea de la Convención Nacional Bautista de Venezuela, que se hizo en la iglesia, en la sede el templo de la Iglesia Bautista Central de Caracas. Y yo fui con mucha expectativa. Enviamos nuestra carta de solicitud para ser afiliados como iglesia. Fui con mucha expectativa, fui con mi esposa estaba embarazada de mi primera hija, casi a punto de dar a luz, y fui con 2 líderes de la iglesia. Cuando estuvimos en la asamblea, el primer día presentaron todas las iglesias que iban a ser afiliadas y a nosotros no nos presentaron. Aceptaron todas las iglesias, pero a nosotros no nos presentaron ni nos nombraron. Entonces eso me pareció raro. Y yo fui a hablar con el vicepresidente después que terminó la asamblea el primer día y le pregunté por qué no habían considerado nuestra solicitud. Entonces él me puso varios pero realmente no querían presentar nuestra solicitud, pero como yo insistí, entonces el día siguiente nos presentaron solos al comienzo de la asamblea. Nos presentaron para ser afiliados a la convención. Y la sorpresa grande fue que los líderes de la convención, los mismos líderes,
muchos eran de Barquisimeto, se levantaron en contra de nuestra. Entonces uno, que era el vicepresidente, dijo que no podían aceptarnos como iglesia porque éramos desconocidos. Y luego el pastor de la primera iglesia bautista de la ciudad, que era un líder influyente en la convención, se levantó y nos acusó. Dijo que no podían recibir esa iglesia porque todo el mundo sabía que era una falsa doctrina, que nosotros éramos hermanos camuflajeados, que éramos perturbadores de todas las iglesias de Barquisimeto, de Lara, y que no éramos bautistas, que serían batristas, pero no bautistas. Y lo dijo así con toda su convicción, su autoridad y todo eso. Y luego se levantaron otros pastores de Caracas, del mismo Barquisimeto, nos humillaron. Mi esposa estaba desconsolada, llorando. Nos humillaron y nos rechazaron. Fuimos rechazados. Bueno, cuando pasó eso, la verdad que fue una experiencia muy dolorosa, pero yo recibí consuelo del Señor. Cuando salí de la reunión, recuerdo mucho como si el Señor hablara a mi corazón y me dijo o me hizo sentir que era una obra del diablo, que el diablo quería destruirnos porque la iglesia iba a ser una iglesia grande, importante, esa iglesia que estaban haciendo, iba a ser de bendición para muchas iglesias, para las iglesias y todo eso. Bueno, esas palabras me consolaron. Y salimos de la asamblea rechazado, pasaron una serie de situaciones en la obra en ese tiempo, y después de unos 3 años más o menos, hicimos nuestra solicitud nuevamente, fuimos aceptados y bueno, pero Dios ha sido fiel, porque 10 años después que pasó eso, eh, los mismos pastores e iglesias que me rechazaron en Lara, en Barquisimeto, 10 años después, o unos 12 años después, yo fui elegido como presidente de la Asociación de las Iglesias Bautistas de Lara y de Yaracuy. Y duré 5 años, 5 periodos, 5 años como presidente de la asociación y todo eso en la ciudad. Y después, en el año 2014, fui elegido presidente de la Convención Nacional Bautista de Venezuela. Y fui presidente durante 5 periodos, porque el periodo del presidente era cada año. Se elegía un presidente cada año. Y yo fui elegido 5 veces. Y fui presidente de la convención desde el 2014 hasta el 2019. Entonces, la convención que un día me rechazó y que rechazó nuestra iglesia y que nos acusó de falsa doctrina, entonces ahora son doctrinados y discipulados por mí, por nuestra iglesia, con los libros del discipulado. Y la iglesia, los pastores que me acusaron de falsa doctrina, son mis amigos. Usted va a sus iglesias y el programa de discipulado que ellos usan son mis libros. Entonces, de esa manera, yo he visto la fidelidad de Dios en mi vida, en la iglesia y en el ministerio, porque esa iglesia que fue rechazada ha sido es una iglesia, este año vamos a cumplir 28 años, es una iglesia que ha sido bendición no solamente para las iglesias de Lara, sino también para las iglesias de todo el país y más allá de eso. Entonces, ese es un ejemplo no tanto de nuestra fidelidad, sino de la fidelidad de Dios. La esperanza, la otra parte sería esperar en Dios. Hay promesas muy especiales acerca de la fidelidad de Dios. Y esos textos de la Biblia
Son textos, son palabras que nos sostienen y nos sustentan, como por ejemplo Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que nos llamó y cumplirá todo lo que nos ha prometido. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Recordamos lo que dice el Salmo 33:4, toda su obra es hecha con fidelidad. Primera de Juan 1:9 dice, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en relación a la tentación, Pablo a los Corintios le dijo, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado, ser probado más de lo que puede resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Grande es tu fidelidad. Jeremías lo dice en Lamentaciones capítulo 3:23. Y en el Salmo 117 dice, naciones todas, pueblos todos, alaben a Dios, porque Él es un Dios fiel y nunca deja de amarnos. Alabemos siempre a nuestro Dios. Entonces, qué hermoso, qué grande, qué especial son las promesas de Dios y lo que la Biblia habla, nuestra esperanza gloriosa que no está en nosotros, sino realmente en la fidelidad de Dios. Y eso es algo maravilloso. Entonces, Dios es fiel, nuestro Dios es fiel y verdadero. Ok, ¿tienen alguna pregunta o tienen algo que añadir acerca de este tema? Pueden hacerlo. Bueno, yo escuchando el testimonio, ¿no? Eh, bueno, qué bonito, sí, qué bonito, qué bueno es saber que el Señor siempre, siempre, siempre nos va a respaldar en, en cualquier circunstancia, ¿no? Y aun cuando uno crea que todo está oscuro, que no hay salida, que todas estas cosas, ¿no? Y llegar hasta el punto de sentirse humillado, como usted decía, ¿no? Allí apartado, pero no para el Señor en ese momento, sino apartado de las personas porque pensaron que era algo y el Señor pues respaldó en todo momento hasta el final y ahí está lo que el Señor les ha dado a ustedes, ¿no? Veintitantos años, casi 30 años de ministerio y entonces puedo ver la fidelidad de Dios, o sea, palpable por medio de su testimonio. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene su testimonio también de experimentar la fidelidad de Dios. En estos años, en estos meses que duró la pandemia, yo creo que muchos vimos la fidelidad de Dios en medio de, de ese proceso de pandemia, de no tener trabajo, de no tener la provisión, pero el Señor es fiel y siempre estuvo allí y siempre, bueno, para los que creemos, pues todo nos ayuda bien, ¿no? Sí. Qué bueno, gracias. Ese es verdad. Cada uno de nosotros tiene sus testimonios acerca de la fidelidad de Dios y es bueno compartirlo. Ok, ¿alguien más? Bendiciones, pastor. Ok, Alejandro. Mi internet está un poco inestable, pero espero me puedan
escuchando su testimonio y la lección recordaba el pasaje de Génesis, la final del pasaje de Génesis 50, donde José dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Es importante tomar en cuenta que al hablar de la fidelidad de Dios, en ocasiones sucede que no comprendemos por qué pasamos por lo que pasamos. En el caso de José, no supo en el momento o comprendió por qué el Señor le hizo atravesar por las situaciones difíciles que vivió para beneficiar a su familia que estaba pasando por situación de hambre. Solamente hasta ese momento y pudo ver en la mano de Dios obrar. Una cita bíblica que también me gusta mucho compartir, Juan capítulo 11, cuando Marta y María enviaron a un mensajero para decirle a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Cuando Jesús escuchó la noticia de que Lázaro estaba enfermo, no actuó inmediatamente para sanarlo de la enfermedad que lo ha hecho, sino que esperó que este Lázaro tenía 4 muertos. Y cuando en mi caso estudié la noticia, no actuó inmediatamente, sino que esperó a que Lázaro muriera. No es sino hasta que ves. Entonces, nosotros los seres humanos en ocasiones, nosotros los creyentes en Cristo, a veces no entendemos por qué ocasiones que nos olvidó o que de alguna u otra forma no estamos en sus planes o que nos está castigando o algo parecido. Pero es bueno recordar la fidelidad de Dios en medio de esas situaciones. Por eso estudiar el tema es bastante confortante. Ok, gracias, Manuel. Sí, señor, así es. Muchas veces no entendemos por qué pasamos por las distintas situaciones, pero una cosa nos hace sentirnos seguros, es que es la fidelidad de Dios. Es como el texto que dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y nosotros sabemos que, que Dios es fiel, que toda su obra es hecha con fidelidad. Y aunque nosotros no entendamos, sin embargo, tenemos confianza en la fidelidad de Dios y su palabra. Ok, Agdi tiene algo por ahí que quiere compartir. Bueno, muy buenas noches, pastor, y muchas bendiciones. Amén. He tenido también algunos inconvenientes para entrar al meeting, pero bueno, gracias a Dios aquí estamos. Y me llama poderosamente la atención eso de ese versículo donde podemos tener la certeza de que los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Y ahí en todas las cosas, bueno, podemos incluir las buenas y las no tan buenas. A veces nuestras limitaciones como seres humanos no nos dejan ver más allá de nuestro corto entendimiento, pero gozamos y descansamos en esa promesa del Señor de que todo, absolutamente todo va a redundar para bien. Son cosas que muchas veces no comprendemos y pienso que algunas tampoco las vamos a comprender aquí, pero llegará un momento en que las vamos a comprender todas, pues. Claro. Pero sí, eso se reserva dentro de los misterios que Dios tiene para Él y algunas nos las dará a conocer, otras no, pero descansamos en la promesa de que todo, absolutamente todo va a redundar para bien de nosotros. Amén. Así es. Y si usted hace la conexión, entonces dice, le ayuda bien a los que conforme a su propósito son llamados. Así Y si es. hace la conexión con Tesalonicense, dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y nosotros Amén, que amén, así. hemos sido llamados por Dios, entonces vamos a ver esa fidelidad de Dios en nuestra vida para siempre. Ok. Amén.
Bueno, entonces vamos a ver la última clase, que es acerca de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Afirmar a Dios, bueno, afirmar a Dios, Dios es misericordioso. La misericordia de Dios es su compasión tierna y amorosa para su pueblo. Es su ternura de corazón hacia los necesitados. Dios afirma su misericordia. Hay una sola respuesta a por qué Dios tiene misericordia de usted, porque Dios tiene misericordia de mí. Y es porque Dios es misericordioso y la misericordia es un atributo de su divinidad. No le pregunte a Dios por qué. Agradézcale que Él tiene misericordia. Agradézcale porque realmente lo hace y lo hace de una manera inmensamente maravillosa. Dios afirmó su misericordia a Moisés, un texto bíblico tan importante que Pablo resaltó o Pablo cita en Romanos capítulo 9:15, es: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, ese es un texto esencial para nosotros afirmar la misericordia de Dios. Dios afirmó su misericordia a todos sus llamados. Y por ejemplo, aquí destacamos, Dios afirmó su misericordia a Jeremías. En Jeremías capítulo 9, 24 dice: yo soy el Señor que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan. Su misericordia es infinita y eterna. El Salmo 103:17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre todos los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Su máxima expresión de misericordia fue en la muerte de Cristo en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, la misericordia de Dios no se volvió mayor. No podía volverse mayor, pues ya era infinita. Tenemos la rara noción de que Dios está mostrando misericordia porque Jesús murió. Vamos a ver que tenemos la rara noción de que Dios está mostrando misericordia porque Jesús murió. No, Jesús murió porque Dios está mostrando misericordia. Fue la misericordia de Dios la que nos dio el Calvario, no que el Calvario nos dio la misericordia de Dios. Ve, esa parte es muy importante. No es el Calvario que nos dio la misericordia de Dios, es la misericordia de Dios que nos dio el Calvario. ¿Ok? Si Dios no hubiera sido misericordioso, no habría habido encarnación, ningún bebé en el pesebre, ningún hombre en la cruz y ninguna tumba abierta. Pero todo eso es muestra de la misericordia de Dios. Sus palabras en la cruz prolongaron su misericordia y evitaron el juicio a Jerusalén más de 40 años. Porque Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, prolongó su misericordia porque no fue ejecutado un juicio inmediato sobre Jerusalén y sobre el pueblo de Israel, sino que ese juicio se detuvo durante 40 años y en el año 70, en la destrucción y devastación de Jerusalén, entonces se ve ese juicio de Dios. La misericordia de Dios es su compasión tierna y amorosa por su pueblo. La misericordia de Dios se mostró en la elección antes de Cristo de su pueblo Israel y después de Cristo, todos los pueblos en un solo cuerpo que es la iglesia.
Efesios 2:13 dice, ustedes vivían sin Dios y sin esperanza, pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Primera de Pedro 2:9 también nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice la otra parte, el siguiente versículo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por la riqueza de su misericordia nos da salvación y nos da vida nueva. Efesios 2, 4 y 5 dice, Dios siendo rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo y con él nos resucitó. Por la grandeza de su misericordia nos dio vida nueva y eterna. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, es muy interesante la manifestación de esa misericordia de Dios para nosotros. Sus misericordias no se agotan. Leímos en el tema anterior lo que dice Lamentaciones 22, 23, que habla de la fidelidad de Dios, pero también de la misericordia de Dios. Dice, nuevas son cada mañana tus misericordias y nunca decaen. Por la misericordia del Señor, de Jehová, no hemos sido consumidos porque no decayeron sus misericordias. Entonces su misericordia no se agota. La misericordia de Dios es su compasión por los que sufren. La mujer cananea o sirofenicia recibió misericordia por la salud de su hija, que estaba endemoniada. Aunque ella era extranjera, reclamó y recibió misericordia. El Señor al final le dijo, vete, tu fe te ha salvado, o tu hija está sana, ¿verdad? Entonces el Señor la sanó en el mismo momento, aunque no estaba presente allí, pero extendió su misericordia sobre esa mujer extranjera. El ciego Bartimeo clamó y recibió misericordia de Dios y recibió la vista. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchas personas que clamaron a la misericordia de Dios, entonces fueron oídos y fueron bendecidos. El endemoniado gadareno, él no clamó, pero recibió libertad por la misericordia de Dios y se le mandó a dar testimonio a Decápoli, a las 10 ciudades o la confederación de 10 ciudades griegas donde era conocido, le dijo, cuenta cómo Dios, las grandes cosas que Dios ha hecho contigo y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. En una ocasión Jesús fue al estanque que se llamaba Betesda, que significa casa de misericordia. Y allí tuvo misericordia de un hombre que tenía 38 años enfermo, que el hombre, Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y el hombre dijo, no, si ya para qué, si ya un ángel viene una vez al año y cuando ya, el primero que, ya cuando me van a llevar al estanque, ya siempre hay alguien que llega primero que yo no tengo posibilidades, ninguna posibilidad. Y Jesús tuvo misericordia de él y lo sanó. Dios tiene misericordia y nos ofrece el oportuno socorro, el auxilio, la ayuda. Por eso Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios es el Padre de misericordia. Segunda de Corintios 1,
3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Santiago capítulo 5:11 habla acerca de la paciencia de Dios. De Job dice, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Entonces, todos estos textos afirman la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es su paciencia para los que pecan. Jehová descendió en una nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Y unas palabras que definen la misericordia de Dios es la siguiente: tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Palabra de Dios a Moisés y palabra de Dios al pueblo que había liberado de Egipto en Éxodo capítulo 34. Me impresionó en gran manera ver juntos las misericordias y la justicia en este texto. Afirma que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y al mismo tiempo dice que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Esto nos ayuda a entender que la misericordia de Dios no es tolerar el pecado, consentir el pecado o dar poco valor o importancia al pecado. La misericordia trae consigo conciencia de pecado y arrepentimiento por el pecado. Reconocimiento de la culpabilidad. David lo expresó bien cuando dice en el Salmo 32:5, me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. En la versión de Reina Valera dice, dije, confesaré mis transgresiones al Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente, dijo David en el Salmo 51. Pablo también a Timoteo en el capítulo 1:16 le dice que fue recibido a misericordia. Yo fui recibido a misericordia. Y eso explica por qué Pablo obtuvo misericordia. Era para poder ser una exhibición de la paciencia de Jesucristo. Así como había sido el primero de los pecadores, así ahora sería la principal exhibición de la incansable gracia de Dios. Sabemos cómo Pablo era un perseguidor de los cristianos y cómo la misericordia de Dios lo alcanzó y fue recibido a misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, también Jehová se compadece de los que le temen. El Salmo 103, versículo 8 al 13. Daniel capítulo 9:9, un versículo muy interesante también que dice, de Jehová el Señor es tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos revelado. Y segunda de Pedro capítulo 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Imagínense que el Señor hubiera venido
ya antes que usted se hubiera arrepentido. Pero qué bueno que el Señor ha sido paciente y misericordioso para darnos la oportunidad que nosotros podamos responder a su evangelio de salvación. Dios mostró misericordia al eximirnos del juicio que merecían nuestros castigos y al exhibir bondad para con nosotros por medio de la obra salvadora de Cristo. La misericordia de Dios significa que Dios no nos paga conforme a lo que merecen nuestros hechos. La misericordia significa que Dios detiene una suspensión temporal el castigo para darnos la oportunidad de arrepentirnos y volvernos a Él. El gran predicador Spurgeon afirmó: todo el mundo prueba su misericordia general. Aquellos que toman parte del Evangelio prueban su misericordia individual. Los santos viven por su misericordia salvadora. Son preservados por las misericordias que los sostienen. Son motivados por su misericordia consoladora y entramos al cielo por su misericordia infinita y eterna. Qué bueno o de qué manera el predicador entonces presenta la misericordia de Dios en nuestra salvación desde el principio hasta el final. La importancia de la misericordia en nuestra salvación eterna. Bueno, entonces ahí vimos muchos versículos que afirman la misericordia de Dios, que Dios es misericordioso y lo que significa la misericordia de Dios. Ahora, la segunda parte, aprender de Dios, nuestra respuesta a la misericordia de Dios. El apóstol Pablo nos enseña cuál debe ser nuestra respuesta a la misericordia de Dios. Entregarnos totalmente a Dios para vivir en santidad y para agradarle en todo, para ser transformados, conocer y hacer la voluntad de Dios. Por eso en Romanos capítulo 12, él dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Que no os conforméis a este siglo, no viváis en conformidad a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese texto nos muestra cómo debe ser nuestra respuesta a la misericordia de Dios. También una otra respuesta debe ser también ser misericordioso con otros, así como Dios tiene misericordia de nosotros. Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. La parábola del buen samaritano representa la misericordia de Dios que debe ser parte de nuestra vida. Misericordia es más que sentir lástima por los que sufren. Una gran cantidad de personas son muy misericordiosos en sus camas, en sus hermosas salas de estar, en sus automóviles. Tienen compasión, sustantivo, pero nunca se compadecen, verbo. Leen algo en el periódico acerca de alguien y dicen: ay, qué terrible, pobre familia, se le incendió la casa, están en la calle sin un lugar donde ir. Y luego encienden la radio y escuchan algún programa. Son muy compasivos por 1 minuto y medio, pero no se compadecen, es decir, no hacen nada al respecto. Pero la compasión de Dios sí nos conduce a compadecernos activamente. Es decir, la misericordia de Dios no es pasiva, sino que es activa. Y el Salmo 63, que también Pablo lo menciona en Romanos, es: mejor es tu misericordia que la vida. Entonces nuestra respuesta a Dios nos lo dice Romanos 12, como no vivir ya en este mundo agradando al mundo, más bien agradando a Dios, adorando a Dios, haciendo la voluntad de Dios.
y también siendo misericordioso con los demás. En la tercera parte es experimentar a Dios. Aquí yo comparto el testimonio de mi suegro, el pastor Lorenzo Cordero. Su vida es un testimonio de la misericordia de Dios. Cuando mi esposa Karina tenía 2 años, el matrimonio de sus padres se desmoronó. Cordero, mi suegro, vivía una vida llena de vicios. Karina tenía un hermanito de 9 meses que enfermó gravemente. La mamá, desesperada, pidió la ayuda de su esposo, pero él andaba en sus vicios y no prestó atención a la situación. En su desespero, ella lo buscó en el lugar donde de los vicios que él frecuentaba y aunque fueron al hospital, a los días el niño murió. La mamá de mi esposa quedó decepcionada por la vida que llevaba al lado de su esposo. Él no estaba pendiente de sus hijos, sino él estaba pendiente de sus vicios, tenía un bar, un prostíbulo y todo eso. Entonces, ella decidió separarse de él. Se fue a Maracay, se fue lejos. Yo vivía en Acarigua, se fue a vivir lejos. Pasaron muchos días y Cordero comenzó a sentirse solo y fracasado. Extrañaba a su esposa y su familia. Por varios días consecutivos se iba a un río, a orillas de un río. Ahí cuando el sol estaba bien caliente, él se sentaba y comenzaba a echarse tierra caliente sobre su cuerpo. Era como si estuviera cumpliendo una penitencia y expresando su duelo, su dolor. Un día comenzó a hablar en voz fuerte, pensando como si Dios lo estuviera escuchando, y le dijo a Dios: Dios, sé que lo que estoy viviendo es una consecuencia o castigo porque he sido tan malo. Él no era cristiano, pero él hizo una oración allí. Él le dijo: Dios, si tú existes, ten misericordia de mí. Si tú me quitas este dolor tan grande y me devuelves mi familia, yo te prometo que mis hijos no tocarán el mundo, que mis hijos no conocerán el mundo tan malo y tan perverso que yo he vivido. Y esa fue la oración que él hizo. Y así él lo hacía. Un día, saliendo de su casa, él vio una anciana que vivía cerca de su casa y todos los días en la mañana regaba las matas y mientras regaba las matas cantaba. Y un día él pasó y escuchó a la anciana estaba cantando un coro que dice, que dice: yo soy feliz, porque Cristo me salvó. Y ahora canto alegre, porque Cristo mi alma rescató. Bueno, ella comenzó a cantar esa canción, a él le dio mucha curiosidad y él se acercó a la anciana y él le dijo: Señora, eso que usted está cantando, eso es verdad. Eso es verdad que uno puede llegar a ser feliz en la vida, porque yo estoy sufriendo mucho, yo estoy muy mal. Y entonces la señora le dijo: sí, señor, eso es verdad. Si usted recibe a Cristo, si usted le entrega su vida a Cristo, usted puede ser feliz, usted puede ser un hombre feliz. Entonces ese día él abrió su corazón al Señor, la abuela oró con él recibió
al Señor. No fue inmediato todo lo que sucedió, pero varias semanas después, su esposa regresó. Allá en el lugar lejos donde ella estaba, también Dios, en su soberanía, Dios también la llamó a ella. Y hizo que ella, allá donde estaba, ella recibiera a Cristo, ella rendiera su vida al Señor y Dios transformó su vida. Entonces, ella regresó, pero regresó precisamente movida por el Señor, porque Dios tenía un propósito con sus vidas. Entonces ella regresó y por un lado Dios obró en ella y por otro lado Dios obró en él. Y ellos regresaron y comenzaron a congregarse. Mire, usted no se imagina, si usted conoce a Lorenzo Cordero, usted ve, mi esposa es la hija mayor. También está su hermana Ruxaray Cordero, María Esther Cordero, Samuel, Neitalí, Carinei. Una familia que todos le sirven al Señor. Una familia que no conoció el mundo malo que él conoció. Una familia en el que Dios ha manifestado su misericordia y que han sido bendecidos y son un gran testimonio de la misericordia de Dios, de lo que Dios puede hacer con un hogar, con una familia, por su gran misericordia. Ustedes los conocen y ustedes pueden ver la iglesia. Tienen una iglesia de unas 800 personas y cómo ellos predican el evangelio y cómo ellos sirven al Señor toda su vida, cómo Dios mostró la misericordia a ese hombre destruido, devastado, a ese hombre perverso, a ese hombre que andaba en el camino del mal. Su misericordia lo alcanzó y Dios se glorificó de una manera muy especial. La última parte, esperar en Dios. Bueno, Hebreos 2, 17 y 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces ahí se habla de Cristo como misericordioso, como una expresión de la misericordia de Dios. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Y eso se ve en la cruz, porque en la cruz triunfó la misericordia. Jesús recibió el juicio que nosotros merecíamos para darnos a nosotros su misericordia, para que en lugar del juicio nosotros recibiéramos su misericordia y su perdón. Por eso la misericordia triunfa sobre el juicio. Primera de Pedro 3, 8 y 9 dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. En Números 6, 24 y 26 dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor alce sobre ti tu rostro y te dé paz. Entonces nuestro Dios es un Dios misericordioso. Ok, si tienen algo que añadir o preguntar, pueden hacer. Si tienen algo Pastor, que... Dígame. eh, con relación a ese mandato de ser misericordioso, el mismo Señor Jesucristo en
en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 26, 27 al 36, nos da una, digamos, una receta, ¿no? Y es precisamente que la misericordia no está contemplada básicamente en aquellos que nos hacen bien, ¿no? Y después él explica de que no tiene ningún sentido que amemos a los que nos aman. Pero dice el versículo 27, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que calumnian. Al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queráis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos quienes es- es- esperáis recibir, ¿qué méritos tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Es bastante profundo entender esto, porque está poniendo todo lo opuesto a lo que nosotros quisiéramos tener en nuestra vida o conseguir, ¿no? Y habla de la ingratitud, habla de los que hacen mal, habla de los que nos maldicen, y con todo y eso, la misericordia debe estar por encima de todo eso. Y es precisamente el ejemplo que el Señor nos ha dado. Nosotros siendo transgresores, nosotros siendo pecadores, equivocándonos, errando, todo el tiempo, su misericordia, bueno, hacia nosotros se renueva cada mañana. Qué bueno, gracias. Y eso entra en esa respuesta, cómo debe ser en aprender de Dios, cómo debe ser nuestra respuesta a la misericordia de Dios. Y es siendo misericordioso con los demás como Dios ha sido misericordioso con nosotros. Ok, ¿alguien más quiere participar? Sí, pastor. Recordando acá en la Biblia, en el Evangelio, según Mateo, cuando Jesús llama precisamente a Mateo, ¿no? Y bueno, él va a comer a casa de Mateo y los fariseos acusan allí, le dicen a los discípulos, oye, ¿por qué su maestro come con publicanos, pecadores? Pero la respuesta de eso, que es citando el libro del profeta Oseas en el capítulo 6, verso 6, que dice, misericordia quiero y no sacrificio. Esa frase, y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces nos habla claro allí el Señor cuando dice, oye, qué faltos de misericordia a veces somos, vamos a incluirnos todos. Y el Señor pues allí nos enseña, ¿no? Qué bueno, no me acordaba de ese texto. Ese texto de dónde es que está misericordia quiero y no sacrificio. Sí, pastor, está en el Evangelio según Mateo capítulo 9, está el relato del 9 al 13, ¿no? Pero cuando el Señor habla de esa cita, Él está citando a Oseas capítulo 6, verso 6. Ok, está bien. Qué bueno. Gracias, Héctor, por esa participación. Ok, Manuel, ¿tiene algo que decir? No, pastor, claro como el agua. Ok, entonces vamos a terminar esta parte. Quiero que Agdi haga una oración para cerrar esta parte y luego le doy algunas instrucciones o respondo algunas preguntas. ¿Cómo no, pastor?
Padre celestial, bendecimos tu nombre, oh Dios, y te damos toda gloria y toda honra. Queremos manifestar, Señor, nuestra gratitud porque tu misericordia es nueva cada mañana, porque aún nosotros, siendo infieles, tú permaneces fiel, Señor, a tu palabra. Alabamos tu nombre, oh Dios, porque cada clase podemos aprender más de tus atributos eternos y de tu gran amor hacia nosotros. Quiero pedirte una bendición especial para todos los que están en este chat, Amén. una bendición especial para el pastor Isaac. Y quiero pedirte, Señor, que bendigas también sus familias y sus ministerios, Señor. Amén. Nos encomendamos en tu fiel cuidado, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga. Recuerden, estos días voy a subir los cuestionarios y los foros 7 y 8 que no lo he hecho. Pues como le dije, estoy atareado con el matrimonio de mi hija, que es el viernes. Y bueno, van a tener la oportunidad de hacer esos cuestionarios y de hacer el reporte de lectura y el ensayo. Y yo creo que tienen unos 15 días para hacerlo. No vamos a tener más cursos durante este año, sino que reiniciamos los cursos en el mes de enero. ¿Está bien? Si tienen alguna otra pregunta sobre los cursos, sobre las cosas, pueden hacerla para que cerremos. Con respecto al